Hermanas, muy buenas tardes. Hoy nos reunimos para llevar a cabo la capacitación en lo referente a la liquidación de la nómina. Vamos a mirar entonces nosotros que la nómina tiene unos componentes. Dentro de esos componentes, entonces, la nómina se divide en tres partes. Tenemos que la primera parte es la que me establece a mí todos los valores que van como devengado en la nómina del trabajador. El devengado es el valor total de los ingresos que obtiene el empleado, bien sea mensual o quincenalmente, dependiendo cómo tengamos organizado el pago de nuestra nómina. Ese valor contiene lo que es salario básico, las horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos, comisiones y el auxilio de transporte. Varias veces hemos dicho que el auxilio de transporte no es salario, no obstante la misma norma nos ordena a nosotros que debemos tenerlo en cuenta para efectos tanto de la liquidación de la nómina como para efectos de las prestaciones sociales. Una parte B de nuestra nómina es cuando procedemos nosotros a hacer las deducciones de los pagos de nuestros trabajadores. Como está establecido, las deducciones son las sumas de dinero que se descuentan en la nómina del trabajador. ¿Qué componen las deducciones? Entonces lo componen los aportes a la seguridad social, las libranzas, los embargos judiciales, el Fondo de Solidaridad Pensional, que es para aquellas personas que devengan más de 4 salarios mínimos, la retención en la fuente y los demás descuentos autorizados por el trabajador o por un despacho judicial. Siempre debemos tener en cuenta que para poder aplicar un embargo, nuestra nómina debe tener como tal los soportes judiciales. Para cualquier otra clase de descuentos, entonces nosotros debemos tener las autorizaciones de los trabajadores cuando, por ejemplo, les hacemos anticipos de la nómina, cuando nosotros les estamos haciendo préstamos a los trabajadores, entonces establecemos cuál es el monto del pago mensual. Si es crédito para vivienda, entonces procedemos a descontar también el valor de los intereses que hayamos pactado con nuestros trabajadores. No olvidemos nunca que dentro de las deducciones y dentro de los préstamos que hagamos a los trabajadores, la sumatoria de las deducciones, incluida la seguridad social y los demás factores de descuentos, no puede sumar más del 50% del salario de nuestro trabajador. ¿Qué pasa si nosotros tenemos descuentos superiores al 50%? Se está afectando el mínimo vital del trabajador en la cantidad proporcional que está establecida por la ley y estaríamos frente a unos descuentos ilegales. La norma establece que no se deben hacer descuentos que no estén permitidos por ley. ¿Qué descuentos están permitidos por ley? Todo lo que tiene que ver con los aportes al sistema de seguridad social, aportes para pensiones y aportes para la salud. La retención en la fuente es un descuento permitido, los embargos judiciales son descuentos permitidos. Es decir, no tenemos que pedir autorización a nuestro trabajador para poder aplicar esos descuentos dentro de la nómina, sino que los hacemos de manera automática. Cuando tenemos fondos de empleados, entonces el trabajador nos da simplemente una primera autorización para el descuento y ese descuento se vuelve repetitivo de manera permanente hasta tanto el trabajador como tal no nos comunique su retiro del fondo de empleados. Tenemos nosotros que el resultado de restar las deducciones al total devengado es lo que nos da como tal nuestro neto a pagar, es decir, la suma de dinero que como tal o bien le transferimos a la cuenta al trabajador o bien nosotros giramos un cheque o lo pagamos en dinero en efectivo. Las deducciones que le hacemos nosotros a los trabajadores pues requieren efectivamente que las analicemos y las miremos profundamente y miremos qué parte le corresponde al trabajador y qué parte le corresponde al empleador en tratándose de los aportes al Sistema General de Seguridad Social. Lo primero que tenemos son los aportes que se realizan mensualmente al sistema de salud, donde tenemos que se hace un aporte por el trabajador del 12.5% mensual, el cual está distribuido entre el empleador y entre el trabajador. Entonces vemos nosotros que el empleador hace un aporte del 8.5% ¿sobre qué? Sobre el salario base de cotización de ese trabajador. ¿Y cuál es el salario base de cotización? Para ello,
Nosotros hacemos el procedimiento tomando el total devengado del salario de nuestro trabajador y le descontamos el auxilio de transporte. A ese resultado que nos queda ahí es donde nosotros procedemos como tal, tanto el empleador a hacer su provisión del 8.5% como el descuento que se le va a ver reflejado al trabajador en la nómina de ese 4%. De hecho, esta sumatoria es la que nos da el 12.5%. ¿Y de quién es la obligación de hacer el aporte? La obligación de hacer el aporte está en cabeza de nosotros, los empleadores. Entonces es importante también que acá tengamos en cuenta que debemos manejar unos tiempos que están establecidos por la ley, teniendo en cuenta el dígito, el NID que manejamos nosotros nos establece unas fechas oportunas de pago, porque si nosotros excedemos los límites establecidos es donde se nos vienen a generar todo lo que son los intereses por pagos extemporáneos de seguridad social integral. Luego tenemos lo que son los aportes a pensión. Entonces todos los trabajadores están obligados a hacer sus aportes al Sistema General de Pensiones para que cuando ya tengan una edad establecida por la ley puedan adquirir las prestaciones económicas derivadas de las pensiones de vejez o la pensión de invalidez. Se hace un aporte mensual para cada trabajador del 16%. Ese 16% está repartido entre el aporte del empleador y el aporte del trabajador. En este caso el empleador aporta el 12%, el trabajador aporta un 4%. Esos valores, ¿de dónde se toman? También tomamos el total devengado, excluimos el auxilio de transporte, para la provisión aplicamos el 12%, que la provisión es la que hacemos los empleadores, y el 4% es el que hace el trabajador. La sumatoria de estos dos conceptos es lo que nosotros posteriormente vamos a trasladar, bien sea al fondo privado de pensiones o bien sea a Colpensiones, todo dependiendo pues de donde esté afiliado nuestro trabajador. Luego tenemos nosotros lo que es el Fondo de Solidaridad Pensional. Es un fondo donde se aporta para cada trabajador y más específicamente en el caso de los trabajadores que superen los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, aportan un 1% adicional. Es de anotar que cuando ya se pasa de 12, de 14 salarios mínimos, entonces se hacen aportes adicionales del 0.2 hasta llegar al 1, lo cual podríamos llegar a estar aportando un 2%. Pero generalmente para los salarios que nosotros manejamos no está aplicando este Fondo de Solidaridad Pensional en el aporte adicional. Luego encontramos nosotros lo que son los aportes a cooperativas y fondos de empleados. El empleador, desde que esté autorizado por su trabajador, entonces puede hacer el descuento para el fondo de empleados que se tenga al interior de la congregación o al interior de la persona jurídica como tal. Si el trabajador adquirió una obligación con una cooperativa y nos solicita a nosotros hacer esos descuentos, no tenemos ningún inconveniente en descontarle por la nómina y hacer el traslado a la cooperativa. Es importante tener en cuenta que aquí también aplican los descuentos para libranza. Cuando los trabajadores están afiliados a la caja de compensación y como nosotros por política congregacional no debemos estar haciendo préstamos a los empleados, entonces los vamos a direccionar para que esos créditos los puedan adquirir a través de la caja de compensación. ¿Qué hace la caja de compensación? Le hace firmar al trabajador un pagaré. En ese pagaré se establece pues obviamente cuáles van a ser las condiciones de pago, cuántas son las cuotas y cómo se va amortizando el crédito. La caja de compensación nos envía a nosotros como empleadores una libranza donde nosotros debemos dar la autorización de que les desembolsen el dinero al trabajador y nosotros nos comprometemos a hacerle el descuento por nómina. No nos tiene que preocupar en ningún momento que el contrato pueda terminar y que el trabajador no haya terminado de pagar porque se nos vaya a generar la obligación de que nosotros como congregación respondemos, no, en ningún momento, porque la libranza es muy clara y se establece que se harán los descuentos sobre el valor de los salarios del trabajador y si el trabajador deja de laborar, entonces ya como tal la caja de compensación procederá de manera directa a hacerle el cobro a ese trabajador a quien se le desembolsó y se le otorgó ese crédito.
Luego tenemos nosotros otro de los conceptos por los cuales podemos hacer los descuentos en la nómina y descuentos que no tienen que ser autorizados por el trabajador. Aquí encontramos nosotros lo que son los embargos judiciales. Estos embargos judiciales son ordenados por una autoridad competente. Cuando hablo de autoridad competente, estamos hablando de los jueces de la República. Entonces, en esos casos es donde nosotros aplicamos y procedemos a descontarle al trabajador y de manera inmediata consignamos en un título de depósito judicial que posteriormente tendrá que ser remitido al juzgado que nos ordenó el embargo. Vamos a mirar nosotros las clases de embargos. Entonces tenemos que la norma me dice que hay embargos por procesos ejecutivos y embargos por alimentos. No obstante, en principio, por norma general, el salario mínimo o convencional no es embargable, es decir, no lo podemos tocar, pero también tenemos nosotros unas excepciones. Una de las excepciones sobre las cuales se puede aplicar embargo sobre el salario mínimo es aquello que tiene que ver con deudas para cooperativas o con embargos por alimentos. Cuando son conceptos diferentes y cuando son conceptos por procesos ejecutivos, me dice la norma que solamente es embargable la quinta parte del excedente del salario mínimo legal mensual vigente. Eso, mirándolo nosotros en la práctica, tenemos pues aquí como tal un modelo de un embargo. Entonces tenemos un empleador que recibe un oficio de embargo del juzgado 18 de familia de Bogotá, librado en un proceso de alimentos en el cual el juez ordena embargar el 35% del monto del salario de un trabajador. No se nos olvide que cuando hablamos de salario, el salario es la suma del sueldo más todos los factores constitutivos de salario. Entonces tenemos acá que este trabajador devenga 2.500.000 pesos. Nosotros, para proceder a hacer la aplicación del embargo como tal, entonces vamos a tomar el monto total de ese salario y le vamos a aplicar el 35%, lo hacemos de manera directa. Significa que el embargo que le corresponde por concepto de alimentos, entonces será la suma de 875.000 pesos. De manera inmediata, yo, empleador, constituyo un título de depósito judicial e inmediatamente lo pongo a disposición del juzgado 18 de familia de Bogotá. Cuando yo como tal hago llegar ese título es cuando yo estoy demostrando que como empleador estoy dando cumplimiento a esa orden que me fue proferida por parte del juzgado. Es importante que tengamos en cuenta acá que nosotros como pagadores no podemos sustraernos a la obligación de hacer estos descuentos. El pagador siempre responderá por todas aquellas sumas de dinero que un juez de la República ordenó embargar a un trabajador y el pagador como tal no cumplió con esa responsabilidad. Entonces, esos embargos es importante que tengamos en cuenta que son de obligatorio cumplimiento. Tampoco tenemos que pedirle autorización al trabajador, simplemente pues lo que haremos será llamar al trabajador, notificarle que nos ha llegado un oficio de embargo y que su nómina se verá afectada, indicándole desde qué momento. Acá es importante que nosotros tengamos en cuenta que para que las prestaciones sociales del trabajador se vean afectadas y nosotros las vayamos a gravar con un embargo, debemos tener pendiente lo que dice el oficio. El oficio que me manda el juzgado es el que me da las pautas y me establece los parámetros. Si solamente el embargo aplica sobre los salarios o también si cobija las prestaciones. Generalmente, en el caso de los alimentos o las deudas de cooperativas, es cuando el juzgado me dice se afectarán de igual manera las prestaciones sociales. Entonces nosotros ya sabemos que cuando me hablen de afectación de prestaciones sociales, se afectará tanto las cesantías como la prima de servicios. Ahora miremos el segundo ejemplo del embargo. Aquí ya se trata de un embargo ordinario, o sea, cuando yo, trabajador, me estoy endeudando y he adquirido una deuda diferente al concepto de deberle alimentos a una tercera persona. Adquirí algún artículo, firmé un pagaré, firmé una letra, giré un cheque, no pagué y por eso me inician un proceso ejecutivo. Entonces tengo aquí un empleador también que recibe una orden de embargo del juzgado 22 civil municipal. Es un oficio que fue librado dentro de un proceso ejecutivo donde me ordenan embargarle al trabajador la suma de 3.200.000 pesos.
Ese es el monto total en principio. Es mi trabajador que tiene un salario básico de 800.000 pesos, pero en el mes que voy a empezar a aplicar el embargo tiene 350.000 pesos por concepto de horas extras y tiene un auxilio de transporte de 63.600. Estoy mirándolo con un salario no el actual, sino un auxilio de transporte no actual, sino anterior. Entonces luego, ¿qué voy a mirar yo? ¿Cuáles son los factores que constituyen salario para poder aplicar como tal ese embargo? Entonces yo digo que es salario el sueldo básico y que es salario los 350.000 de las horas extras. Eso me suma 1.150.000 pesos. La ley me dice, no es embargable el salario mínimo, entonces yo procedo a descontar los 644.500 pesos. Entonces me queda 614.400 y como me dicen que solamente es embargable la quinta parte del excedente del salario mínimo, yo procedo a dividir entre 5 esos 614.400 pesos. Significa que el monto del embargo de ese trabajador es la suma de 101.100 pesos. ¿Qué hago con ese dinero? Inmediatamente procedo a constituir un título de depósito judicial y ponerlo a disposición, en este caso del Juzgado 22 Civil Municipal. Importante que tengamos en cuenta que los embargos, cuando ya el trabajador está completando la suma de 3.200.000 pesos, yo no puedo proceder a levantar ese embargo porque muy seguramente ya deberá el doble, teniendo en cuenta que hay unos intereses que le liquida el juzgado. La persona que me ordena a mí el embargo es la única persona que me puede ordenar como tal el levantamiento de ese embargo. Entonces, básicamente, estos son los procedimientos para que nosotros podamos aplicar el embargo a los salarios de nuestros trabajadores.